La contaminación del aire depende fundamentalmente de dos factores. El primero son las emisiones de los vehículos, de la industria, de las actividades comerciales y en segundo lugar de la atmósfera, de cómo se comporta la atmósfera. En Bogotá sabemos que la atmósfera presenta unas condiciones que dificultan la dispersión y el transporte de los contaminantes que genera la ciudad, y eso se presenta alrededor de 2 veces al año. El más fuerte es entre enero y marzo cada año. Entonces por eso la contaminación tiende a acumularse en la ciudad y por eso se llega a concentraciones que generan una alerta porque sobrepasan ciertos estándares o ciertos criterios. En otras épocas del año la contaminación se reduce un poco porque la meteorología ayuda, hay más viento o hay más lluvia y hay más transporte de la contaminación, hay mejor mezclado de la atmósfera, entonces la contaminación no se acumula. Esas concentraciones, sin embargo, tampoco son excelentes, no tienen unos niveles como los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Podemos decir que la contaminación en esos periodos es moderada, especialmente por las concentraciones de material particulado en el aire. El material particulado es un contaminante que está formado por partículas en fase sólida y líquida que están suspendidas en el aire. Esas partículas tienen una enorme variedad de composición química, hay muchos componentes químicos allí involucrados y algunos de ellos pueden ser muy tóxicos o cancerígenos porque vienen de procesos de combustión que generan compuestos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cualquier nivel de contaminación tiene algún nivel de riesgo y por supuesto los resultados o las consecuencias sobre la salud de las personas van a depender de la respuesta que cada persona tenga. Asma, por ejemplo, alguna deficiencia respiratoria ya, las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las personas que tienden a tener problemas cardiovasculares, entonces son más sensibles a cambios bruscos o aumentos bruscos en la contaminación y son las que por lo general presentan más síntomas o pueden incluso en algunos casos llegar a morir. Para poder determinar cuáles son las medidas que llevan a una reducción de manera más efectiva en los niveles de contaminantes, hay que saber cuáles son las contribuciones de diferentes fuentes a esa contaminación. En el caso de Bogotá, sabemos que las mayores emisiones de este contaminante, material particulado, están producidas en parte por la industria, aportan 38%, en parte por las fuentes móviles que aportan el 58%. Dentro de las fuentes móviles, las fuentes más importantes son los camiones, el transporte de carga pesada, que aportan con el 39% de ese 58%. Luego vienen los buses del SITP y el SITP provisional, principalmente estos últimos porque tienen buses más viejos, más del 20, casi 30%. Y luego vienen los camperos y camionetas y las motos que en conjunto aportan más del 15% de ese material particulado. Luego vienen los buses de Transmilenio que aportan alrededor del 5% y luego otras fuentes ya menores como los vehículos particulares. Entonces el pico y placa, por ejemplo, para vehículos particulares a gasolina realmente está atacando a una fracción muy baja del problema, menos del 4%. El plan decenal de descontaminación se desarrolló precisamente para priorizar las medidas que deberían ser desarrolladas por la Administración Distrital para reducir la contaminación del aire. El plan estaba para iniciar en 2011 hasta el 2020, pero lamentablemente varias de esas medidas que estaban priorizadas en ese plan no se desarrollaron a cabalidad, algunas quedaron apenas iniciadas o se demostró que eran inviables. La parte más importante que fue efectiva fue el comienzo del SITP, porque allí salieron una buena cantidad de buses de los más viejos y entonces esa fracción de emisiones se redujo, pero desde el 2014 aproximadamente pues la contaminación básicamente se ha estancado, no ha seguido disminuyendo como venía la tendencia en los primeros años después del plan. Buena parte del problema de descontaminación
pasa por la modernización de la flota o bien el control de las emisiones de la flota mediante unas tecnologías que se instalan en el gas de escape, en el tubo de escape de los vehículos. Esta última medida era la que estaba en el plan de descontaminación, instalar filtros de partículas en buena parte de los buses de la ciudad. Sin embargo, esa medida apenas se hizo un piloto que no fue exitoso realmente. Hubo mucha resistencia a ese proyecto, de manera que esa medida, que era muy importante para la ciudad, realmente no se llevó a cabo. Y la modernización de la flota, pues todavía apenas en 2019 van a llegar los buses de Transmilenio de las fases 1 y 2 que debieron haber sido cambiados en 2011. El activismo ambiental es muy importante para que los procesos que vienen, o los planes de descontaminación, procesos que vienen diseñados para reducir la contaminación, sean efectivos. Es importante que la ciudadanía se manifieste, exija que esas acciones sean efectivas para reducir la contaminación y a su vez los organismos de control, las autoridades ambientales, la administración distrital debe dar un buen espacio para que la ciudadanía participe y en conjunto puedan llegar a tener un mejor resultado. El sistema de vigilancia de calidad del aire en Bogotá se denomina Red de Monitoreo de Calidad del Aire y está manejado por la Secretaría de Ambiente. Este tipo de sistemas debe garantizar que operan continuamente y que los datos además estén disponibles para que la ciudadanía conozca cómo es la calidad del aire en su territorio. En el caso de Bogotá se tienen 13 estaciones que miden contaminantes y meteorología y en general están bien equipadas, tienen buena tecnología para hacer ese monitoreo. Sin embargo, sí se nota que hay vacíos en cuanto a la información que se le da al público. Entonces la información no siempre está disponible al público, hay vacíos, especialmente en algunos momentos críticos como el de la alerta. Había estaciones que no mostraban información durante varias horas. Los sistemas similares en el mundo deberían tener datos válidos en un 95% y en Bogotá seguramente esa cifra o los reportes indican que es de menos del 90%, en algunos años es tan bajo como el 70%, entonces ese realmente no es un buen parámetro para un sistema que debería ser completamente confiable. La Secretaría de Ambiente tiene una página web en la que los ciudadanos pueden ver cómo es la calidad del aire, las concentraciones de contaminantes y el índice bogotano de calidad del aire. Hay una aplicación que se puede utilizar porque toma los datos de la Secretaría, los extrae y los muestra en su propia aplicación. Se llama aqicn.org, que está desarrollada por una empresa en China que recolecta datos de todo el mundo. La academia y en particular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional se ha preocupado por hacer estudios que generen mejor información para tomar decisiones de política pública. Entonces hemos hecho estudios que están encaminados hacia determinar cuál es la contribución de diferentes fuentes a esa contaminación, también cuáles son los niveles de los compuestos que pueden generar más problemas, por ejemplo por su toxicidad o por su característica de carcinogenicidad a la población, estimar ese riesgo hacia la población e incluso estimar cada año cuántas personas pueden estar afectadas de manera que tienen que acudir a urgencias o incluso cuál es la mortalidad temprana asociada a la contaminación en Bogotá. También hemos hecho estudios de exposición de las personas a niveles de contaminación en diferentes ambientes, especialmente aquellos relacionados con el transporte, que son los que más cerca de las personas están. El grupo de investigación en calidad del aire tiene actualmente 4 profesores líderes y hemos graduado alrededor de 40 estudiantes de la maestría en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química. Hemos también estado vinculados con estudiantes de maestría en toxicología, estudiantes de doctorado en salud pública y siempre participan estudiantes de pregrado en Ingeniería Química también principalmente. En este momento tenemos 6 estudiantes de doctorado en diferentes temas y
alrededor de 12 estudiantes de maestría, principalmente en ingeniería ambiental. Nuestra labor siempre es producir evidencias que soporten la decisión la toma de decisiones de política pública relacionadas con la mitigación de este problema de calidad del aire, y también cómo se vincula ese problema de calidad del aire a la mitigación del cambio climático, que es quizá el principal problema ambiental que afronta el mundo actualmente. También hemos hecho algunos estudios que están más relacionados con otras fuentes de contaminación que no están en la ciudad. Por ejemplo, hemos visto y hemos analizado en nuestro grupo de investigación cómo las quemas de biomasa de los llanos también tienen una incidencia sobre la contaminación en nuestras ciudades andinas, especialmente por el transporte por los vientos de esa contaminación, y qué tanto puede contribuir eso a nuestro problema de calidad.